Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: ¡Ay, Asiria, vara de mi ira, bastón de mi furor! Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para que entrase a saquear y lo despojase y lo pisase como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón, su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. El rey de Asiria ha dicho: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda la tierra y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. ¿Acaso se jacta el hacha contra el leñador? ¿Se gloría la sierra contra quien lo maneja? Como si el bastón moviera a quien lo sostiene, como si la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso, el Señor del universo meterá debilidad en su gordura y debajo del hígado le extenderá una fiebre como un fuego abrasador. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Paz y bien, un corazón sencillo para entender sencillamente a Dios. Jesús agradece a su Padre porque ha revelado estas cosas, que no es otra cosa que la obra de Jesús, el Evangelio que nos trae la buena noticia. Los sabios y entendidos son el élite religiosa de Israel, los escribas y fariseos que se hacían pasar por maestros, expertos en la ley, pero en realidad no entienden la sabiduría de Jesús. Rechazan el proyecto de Dios y así rechazan al mismo Dios. Es Jesús quien realmente conoce todos los misterios del Padre y Él se lo revela a quien Él quiera. Es así que la sabiduría, el plan salvífico, no viene por nuestro esfuerzo, sino es una gracia, un regalo que Jesús nos revela, porque solo la razón iluminada por la fe puede llegar a los misterios de Jesús. Y esta fe es un regalo de Dios. El camino para entender a Jesús no es tanto la ciencia, el conocimiento de la ley, la teología, sino es cuestión de un corazón humilde que esté dispuesto a obedecer.
Por ello se dice que la teología se debe de estudiar de rodillas, como se hacía al inicio, es decir, con humildad. Cuando uno llega a ser autosuficiente, entonces cierra las puertas hasta al mismo Dios, porque conocer a Dios no es para que quede en plano intelectual o para ufanarse, sino para que baje al corazón, y así se tiene los mismos sentimientos de Jesús, y luego bajar al corazón baja las manos para poner por obra lo que brota del corazón. Oremos. Virgen María, ayúdame a tener un corazón sencillo como tu Hijo Jesús, para poder entender su voluntad y ser gratos a sus ojos. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.